qué hermosura. Una canción simple. Estamos escuchando a un artista tremendo en el sentido de la capacidad de entrega, de la sensibilidad, del mensaje, del contenido, de la estética escénica que utiliza. Estoy hablando del señor Pablo Dacal, un artista que no se encuadra, que no se queda en un solo lugar, porque abarca mucho, porque lo puede hacer y lo hace con excelencia y lo hace con respeto y lo hace con entrega pura del corazón, honestidad en su mirada, en su voz, en su palabra. Un artista que hay que escuchar porque trae un arte sanador y es más que necesario en estas épocas. ¿Cómo estás, Pablo Dacal? Hola Emi, ¿cómo andás? Con un gusto enorme de poder estar conversando con vos, con nuestra audiencia y bueno, y agradecido de este tiempo. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias por la comunicación y por tus palabras. Por favor, por favor. Contanos, Pablo, en primer lugar, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo llega a vos la inquietud de ser artista, de ser cantante, de ser músico, escritor? Bueno, creo que todo se va desenrollando de una manera misteriosa. Si uno supiese cómo es, tendría una clave, podría pasarla y el mundo sería sencillo. Claro. Pero el mundo no lo es. Entonces, te diría que más bien uno va tomando postas, uno observa con atención, o al menos así fue mi caso, y en un momento sentís que tenés algo para comentar respecto de lo oído, lo visto, lo dicho, lo escuchado. En mi caso fue así, no sé, escuchar músicas, ver películas, ver teatro, tener bibliotecas frondosas, cercanas, y en un momento empezás a sentir que querés utilizar esos lenguajes para comentar las propias observaciones, para cantar lo que se te ocurre, para organizar los sonidos en el espacio, para generar ficciones que alumbren nuevas ideas, nuevas sensaciones. El arte es bastante conmocionante en general, ¿no? Cuando Claro. algo nos emociona de manera profunda, encalla en un sentimiento hondo que después puede transformar tu vida, y a partir de ahí podés transformar tu medio. Tal cual. Todo eso pasa, ¿no? A partir de determinadas obras. Y bueno, qué sé yo, en algún momento algunos sentimos que tenemos, equivocadamente o no, sentimos que tenemos algo para agregar a lo ya dicho, a lo ya escrito, a lo ya actuado. Yo lo sentía así, y bueno, ahí lo voy desarrollando con el tiempo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Yo, si tengo que hablar de Pablo Dacal artista, tengo que contar, por ejemplo, que hubo una época en donde brindó un concierto, un espectáculo, homenaje a un gran chansonnier francés, Georges Brassens, o que de golpe me encontré yendo a ver otro espectáculo de Pablo Dacal en donde la premisa era el mar y todas las canciones que hubieron en ese espectáculo tenían que ver con el mar y uno podía escucharlo a Pablo saltar de Mediterráneo a, no sé, a otros temas que tengan que ver con el mar. Encontrarte con un artista que hace poco, ya van creo que por la tercera, si mal no recuerdo, películas, homenaje a Ignacio Corsini. Entonces te encontrás con un Pablo Dacal abordando el tango que abordaba Ignacio Corsini. ¿Qué sentís, Pablo, que te brindó a vos como hombre, como persona, este camino de ser artista hasta ahora al menos? Bueno, muchas dudas, pero también muchas alegrías, y una forma de moverse por el mundo. Me parece que es un oficio, digamos, hay oficios que tienen que ver con lenguajes específicos, ¿no? Bueno, yo creo que soy músico y soy escritor, ¿no? Son dos cosas que hago hace mucho tiempo. Sí. Escribir canciones, escribir textos con destinos inciertos y finalmente escribir textos con destinos un poco más certeros y publicados.
y un desarrollo con la música a partir de las propias composiciones o a partir de otras obras, o bueno, y todos los caminos que se abren a partir de la música, ¿no? También dar clases, qué sé yo, todo eso. Ahora, la mirada artística sobre eso mismo no me parece que esté necesariamente ligada. Uno puede ser músico y no ser artista, uno puede ser escritor y no ser artista, uno puede ser zapatero y ser artista. Tal cual. ¿Se entiende a lo que voy, no? Tal cual. Y en realidad, ¿qué sería el ser artista? Bueno, no lo terminamos de saber, es un campo impreciso, pero uno tiene la sensación de que si con algo tiene que ver es con una mirada alumbradora, con ser capaz de desarrollar la capacidad de encontrar algo diferente, la aguja en el pajar, y empezar a tirar de ese hilo y construir a partir de allí un mundo y buscar una comunicación con un escucha, con alguien que mire, con alguien que expecte eso que sucede, y buscar una comunión, una comunicación y una comunión con esa otra persona, ¿no? Cuando logramos eso, logramos expresar algo propio, construir un imaginario ficticio y que eso nos lleve a una comunicación honda con otra persona, bueno, se establece una especie de camino que entendemos como un hecho artístico, claro, que por otro lado no tiene fin, pero no porque sea infinito, sino que no tiene finalidad. Claro. O sea, sirve para todo, pero a la vez no sirve para nada. Porque vivimos en un mundo absolutamente utilitario, en el cual, bueno, hacemos algo, si queremos comer, tenemos que pelar una fruta y la comemos. Claro. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a juntar determinadas frutas, cortar, y estoy hablando de un plato muy sencillo, determinadas frutas y cortarlas y ponerlas en un pote y tirarles un poco de miel encima y no sé, y armarlas muy sencillo, sin cocinar siquiera? Claro. Bueno, ahí ya hay un hecho artístico, hay una idea de construir algo más rico que lo inmediato, ¿no? Y eso no es necesario para alimentarse. Totalmente. No podría comer eso, lo que encuentro, no podría vivir con lo inmediato, pero elegimos mediatizar la realidad porque ahí está la construcción humana llamada arte, que tanto nos gusta. Qué maravilla, qué hermoso escucharte, Pablo, qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo sos vos los 5 minutos antes de subir al escenario y los 5 minutos después? Bueno, ha ido cambiando eso. Depende del escenario, depende de si subo realmente un escenario. A veces no subo a un escenario, a veces salgo a una habitación. Claro. A veces no estoy en una habitación contigua y estoy sentado en una mesa en la que me paro y empiezo a cantar. Eso lo hace diferente. Claro. Ahora, si te referís a situaciones un poco más formales en las cuales uno está en una especie de lugar cerrado con luces y un espejo y una botella de agua o una copa de vino en algunos casos, y alguien viene y te dice, bueno, ahora a escena, y después uno vuelve a ese espacio a estar solo 2 o 3 minutos, si te referís a ese pequeño ritual del artista, claro, en el cual construye un mundo, sale y después se oculta, bueno, te diría que son momentos de mucha concentración. Para mí cada vez resulta más necesario, gustoso, y creo que es bueno para con lo que sucede antes o después, un momento de silencio, sobre todo en lo previo. Después necesito estar solo 2 minutos, pero después de esos 2 minutos lo único que quiero es conversar con amigos, con gente que estuvo allí, beber algo, distender, ¿no? Claro, tal cual. El momento previo para mí lo mejor es un momento de introspección total. Hay un momento en el que uno se pregunta, o yo al menos me pregunto, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuánto hace que lo hago? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No? Qué maravilla. Bueno, qué no maravilla. Hay una fórmula. Qué maravilla. Hablaste del silencio, es una pregunta que a mí me gusta hacer mucho, ¿no? ¿Qué es el silencio para vos?
bueno, el silencio en las ciudades es un imposible. El silencio no existe, ¿viste? Hay una prueba muy interesante que hizo John Cage, el compositor del siglo XX, en un momento de sus indagaciones sobre el silencio, y se metió con científicos, digamos, construyeron una cámara anecoica, se llama, que es una cámara que genera un silencio absoluto, es una habitación totalmente acustizada. Y entrando ahí, comprobó que el silencio no existía, porque cuando quería encontrar el silencio, lo que encontraba era el latido de su corazón y el movimiento de su respiración a través del cuerpo. Claro. Por lo tanto, a partir de ahí construye una obra fundamental por su idea puesta en escena para el siglo XX, que es la obra 4 minutos 33 de John Cage, que son 4 minutos 33 segundos de silencio, entre comillas, o del sonido que se genera en la sala. Es una partitura que no tiene notas. Bueno, te diría que eso es para mí el silencio. Es algo que no es real, porque todo el tiempo algo está sonando. Y por eso construimos música, por eso decidimos en algún momento organizar ese campo sonoro que nos rodea de una manera determinada en la que tenga un significado. Tal cual, qué lindo, por favor, qué lindo. Yo sé que la pregunta siguiente va a ser muy difícil, de hecho que lo es muy difícil, pero de todas tus composiciones, que son muchas y son muy bellas, y digo bellas no desde el lugar de ay, qué bonito que está, ay, qué bien que suena, digo bellas por todo el conjunto, por el clima musical que genera cada canción tuya, por la poesía que acompaña o que forma parte de ese clima musical. De todas ellas, ¿cuáles son, o cuáles podríamos decir que son las más cercanas a hoy día, hoy, ¿no? Porque encima uno va cambiando con el tiempo, hoy en tu vida? ¿Cuáles, decís, estas 3, 4 obras son las que más están cerquita de mi corazón en este momento? Y es realmente difícil porque eso es variable, pero es variable ni siquiera de año a año, sino de mes a mes, de día a día, de hora a hora. Claro. De hora a hora no, uno sería demasiado esquizofrénico, pero sí al menos de día a día, qué sé yo, porque está muy ligado al humor, digamos, claro, de cómo funciona ese transcurrir. Pero bueno, está bien, qué sé yo, hay etapas. Y por otro lado yo, la verdad es que he grabado discos con sonidos muy distantes, como campos de ideas que no se relacionan demasiado entre sí. Lo que quiero decir, vulgarmente hablando, es que son de géneros muy distintos y con sonidos muy diferentes. Claro. Entonces tengo discos mucho más cercanos a un rock o como más crudo y delirante, y algunos de una especie de rock más folk y más cancionístico, y otros criollos, y algunos con sonidos orquestales más bien como de una Europa de alguna guerra posible. Claro. Entonces todo eso evoca cosas distintas para mí. Yo te diría que todos, porque sería injusto si realmente no considero alguno de ellos, todos para mí representan desarrollos de ideas muy lindos, y tengo recuerdos muy hermosos de su hechura, y disfruto en la ocasión en la que puedo darle play a alguno, pero por otro lado lo que yo hago al momento de cantar en general es evocar algo de todo aquello, pero en un tiempo tan evanescente y fugaz como es el presente. Tal cual. O sea, sencillamente voy tomando una canción de acá o de allá y las hago de maneras totalmente distintas, digamos, no busco evocar eso que fue grabado. Claro. De todas maneras, dicho todo esto, te diría que yo sí siento que fue importante en mi vida y transformador un disco que se llama La Era del Sonido. Es el segundo disco que grabé con una orquesta con la que toqué un tiempo largo, que se llama la Orquesta del Salón. Cierto, sí. Y que fue
el disco en el que desarrollamos ideas así como más elaboradas en su momento, a partir de haber grabado un disco y dado muchos conciertos antes. Pensamos, bueno, vamos a hacer un grupo de canciones y a escribir todas unas partituras para esta orquesta, para un nuevo álbum que diga esto, en el año 2008. Pues. Y te diría que eso fue como muy poderoso para mí, sobre todo porque fue también de parte de un pensamiento colectivo y como de un movimiento de gente, de artistas, de amigos, que nos sentimos muy fraternalizados en el momento. Qué hermoso, qué hermoso. Pablo, contanos cómo vienen cuáles son tus próximas fechas, cuándo sabemos que solés venir por Córdoba, cuándo se te puede tener por Córdoba, cuándo la gente acá cordobesa te va a tener a mano también. Contanos un poquito, por favor. Bueno, tengo algunas presentaciones muy pequeñas, pero muy lindas, aquí por Buenos Aires. Pero en realidad estoy muy dedicado a trabajar en un nuevo álbum. Ah, mira qué lindo. Espero terminar de acá a 2 o 3 meses. En realidad ya está grabado en gran parte, pero bueno, hay ahí como una labor de construcción del sonido que estamos llevando adelante como para tenerlo en la segunda mitad del año. Y en medio, en el mes de julio, ya es prácticamente seguro que voy a andar por Córdoba. ¡Uy, qué lindo! Y sí, como bien decís, siempre trato de recorrer algún que otro valle. No puedo pasar por todos cada vez que voy porque si no debería quedarme mucho tiempo y no puedo. Claro. Pero sí, estoy ahí cuadrando la idea como para tener una serie de presentaciones con 2 cancionistas amigos. Ay, qué bien. Uno es de Córdoba misma, que se llama Santi Guerrero, es integrante de una banda bastante legendaria de allá llamada Tomates Asesinos. Sí. Y él está haciendo un trabajo solista mezclando folclore con electrónica muy bueno, y con un músico de aquí de Buenos Aires, pero con mucho recorrido en España y bueno, en muchos lugares, que es llamado Guillermo Piccolini. Entonces, en esta cofradía momentánea, junto con Piccolini y con Guerrero, llamada Gira Folclórica, vamos a hacer 4 conciertos hacia fines de julio. Qué bonito. El último fin de semana de julio estamos planeando presentarnos en Córdoba Capital, en Los Aromos, en el Valle de Calamuchita, en Salsipuedes y en La Cumbre. Uy, qué hermoso, qué hermoso. En las redes en las que movemos la información, puntualmente en la mía, en Instagram es Pablo X Dacal, se puede entrar y ver exactamente las fechas con más precisión y los lugares. Excelente, excelente. Bueno, ahí ya saben, audiencia, Pablo por Dacal, o sea, Pablo X Dacal es el nombre con el cual pueden encontrar en Instagram. En Instagram, en cuántas otras plataformas está en YouTube como Pablo por Dacal también. No, ahí no me acuerdo, pero bueno, en YouTube hay un montón de cosas que incluso no están en mi canal. Sí, también es cierto eso. En todo caso, lo mejor es poner tu nombre. Si a alguien le interesa, pone mi nombre y ahí va llegando a cosas. Exacto. El mío creo que se llama Pablo Dacal Películas. Pablo Dacal Películas en YouTube. Sí, me parece, pero no que se ponga mi nombre y ahí se Exacto, llega. con Pablo Dacal en YouTube van a acceder a todo el material de él, y para saber bien sobre las fechas de conciertos y demás, en Pablo X Dacal en Instagram, por supuesto. Exacto. Ahí van a... Bueno, Dios quiera que se puedan dar las cosas y que también te tengamos por Villa María en esa gira. Dios quiera. Me encantaría, sabes que no sé si va a ser posible, la verdad. Tal cual, porque los tiempos vuelan y bueno, los compromisos son muchos. Porque ya tenemos esos 4 conciertos y de hecho, o sea, son de jueves a domingo, y ahí lo que sucede es que vuelvo en auto
Claro, con claro. el auto de la gira. Bueno, Entonces, pero la vida continúa y no va a faltar oportunidad, seguro, pero seguro. exactamente, la vida continúa y en el verano yo voy mucho más tiempo a Córdoba, entonces planeo en el verano poder visitarlos. Me Ah, encantaría. buenísimo, me encantó porque va a ser realmente un gusto enorme, artístico y sobre todo yo sé que acá en Villa María tenés unos cuantos seguidores y seguidoras y bueno, van a disfrutar muchísimo de tu presencia y de tu arte aquí en la ciudad. Quiero también, y vamos cerrando, no te quiero robar mucho más tiempo, pero tengo en cuenta que vos bien me dijiste y que lo he visto personalmente, que tus libros se pueden conseguir en las librerías, ¿verdad? Sí, sí. Exacto, tus Bueno, algunos obras. más, otros menos, y depende de qué librería, pero en general en las librerías más o menos grandes están algunos y en las librerías más o menos chicas pueden llegar a estar otros. Bien, y si no a través del Instagram tuyo pueden acceder también, se te pueden cargar a través de ahí. No, más o menos, habría que hablar con las editoriales puntuales. Ah, ok, Pero bueno, yo perfecto. tengo la sensación de que si alguien se interesa por algo, llega a destino. Totalmente. Yo lo hice así. Un poco cuando me preguntabas al comienzo de nuestra conversación cómo es que uno descubre ser artista, bueno, yo creo que uno también descubre cómo ser artista investigando las cosas, ¿no? Tal cual. Y yo no me siento cómodo en este mundo exageradamente consumista, en el que uno necesita que le tiren un link por la cabeza para acceder a lo que quiere. Yo he Totalmente. ido durante semanas largas, durante meses, a galerías, a disquerías, buscando Claro, discos antes de que exista la internet de artistas de los que había leído el nombre y me interesado conocer. tal Entonces, cual. bueno, tenemos todo a disposición. Si alguien pone mi nombre o el que fuera en las redes, va a encontrar lo que quiera. Ser artista también es atreverse a bucear en lo desconocido. Entonces, Totalmente, seamos todos totalmente. artistas. Esa es un poco mi propuesta. Qué hermosa propuesta. Seamos todos artistas. Qué hermosa propuesta. Tal cual, tal cual. Pablo, yo quiero agradecerte enormemente tu tiempo. Más adelante te voy a estar molestando nuevamente para seguir conversando y estar, bueno, presentes y en la actualidad a través de tu voz y de contarnos vos las cosas, ¿no? También, que eso es lindo, recibir del mismo artista ciertos comentarios bueno, o sugerencias o cosas, o compartir su mundo, que es tan maravilloso. Gracias, gracias por tu tiempo, mil felicitaciones, todos los augurios, todos los éxitos, que vengan muchos más. Y es un verdadero gusto charlar con vos. Sabemos que nos conocemos hace mucho, la gente no lo sabe, pero nosotros nos conocemos hace mucho y me encanta el Pablo que cada vez que me encuentro descubro en vos. Es un Pablo que sigue conteniendo lo mismo de siempre, pero evolucionado y con más cosas y con un y más profundo. Y bueno, es muy lindo sentirse cerca tuyo, Pablo. Bueno, muchas gracias, Emi. También me encanta escucharte ahí en tu labor difusora y militante de un arte hermoso para un mundo cada vez mejor. Así que así vamos, adelante. Hacia ahí vamos. Te mando un abrazo enorme, enorme y gracias nuevamente. Bueno, otro abrazo gigante. Estamos ahí en conexión. Gracias. Chao, chao. Y bueno.